Iluminemos Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida A Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. En esta ocasión, en Iluminemos Podcast, el entrevistado fui yo. Fui entrevistado por Fernando Arias, joven autista, con quien además me une una gran relación, y fue sorpresivo que me hayan dicho que ahora el entrevistado me tocaba ser a mí, pero espero que esta conversación sea tan enriquecedora para ti como lo fue para mí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Iluminados Podcast. Mi nombre es Fernando Arias de Sariñana Narceo y soy un joven autista que desde hace 7 años conozco a Iluminados por Autismo. En esta ocasión tuve el honor de entrevistar a Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminados por Autismo. Espero que disfruten de este episodio. Hola, pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A Gerardo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Fer, un poquito nervioso de de ser yo ahora el entrevistado, pero muy contento de estar aquí y de poder compartir contigo. No, hombre, escuchar a ti escuchándote nervioso suena extraño, conociéndote, teniendo toda esta experiencia, hasta me saca un poco de onda, pero pues vas a ver que vamos a pasar muy bien, espero que pues ambos podamos disfrutar de esta entrevista. Y pues bueno, para empezar, la primera pregunta que tenemos por acá es bastante interesante, o a mi parecer es una bastante interesante. Para ti, ¿quién es Gerardo Gaya? ¿Cómo te defines a ti, Gerardo Gaya? ¿Qué es lo que sientes que expresa el nombre de Gerardo Gaya para el mundo entero? Pues mira, para mí, yo me gusta definirme como un optimista racional, idealista práctico, loco útil, papá inquieto. Lo de loco útil me lo puso Jorge Font, buen amigo mío, conferencista, una persona con discapacidad que lo admiro muchísimo. Y me gusta pensar que soy irrazonable, Fer, porque el adjetivo de irrazonable me gusta mucho, el que no tiene lógica, no tiene conveniencia, ¿no? O actúa sin razón, porque muchas de las cosas que he hecho en mi vida no las he pensado, simplemente he actuado. Y eso pues me ha llevado a descubrir y a descubrirme actuando, ¿no? Sobre todo haciendo y tratando de alejarme del victimismo por completo pues para actuar y para hacer las cosas que creo que tengo que hacer o lo que siento que me toca hacer en la vida. Entiendo completamente. La verdad me parece bien extraño como esa contradicción de que te define algunos como el loco razonable hasta cierto punto. Es como una forma muy contradictoria de expresarlo, pero pues lo entiendo perfectamente a lo que te quieres referir con eso. Ok, continuando con las preguntas. Esta es una muy importante y creo que pues una que da como inicio a muchos temas que tenemos pues, actualmente en todo lo que se refiere a Gerardo Gaya, que sería a cómo empezó Iluminemos. ¿Nos puedes contar un poco de cuál fue el gatillazo que dio inicio a todo este movimiento, a todas estas actividades? Pues una serie de circunstancias, porque por un lado, al recibir el diagnóstico de Álvaro Mijo, te encuentras muy solo, te encuentras ante una noticia que puede ser muy dura, muy fuerte de digerir, que yo la asemejo con un sartenazo en la cabeza, pero al mismo tiempo buscando la practicidad, ¿no? De decir, ok, tiene autismo, ¿ahora qué hago, no? A partir de ahí y al no poderme acostumbrar a no poder tener una vida típica como tal, porque ir a cualquier lugar podría representar un reto brutal, ¿no? Y muchas veces por una falta de empatía del entorno. Y al vivir ciertas experiencias, pues el tomar una decisión de hacer algo al respecto. Para mí, el poder de la palabra, el poder
de visibilizar algo y de poder yo platicarlo con mi entorno, por lo menos, me di cuenta del valor que tenía, ¿no? De poder comentar con mi familia, con mis amistades, el hecho de decir, oye, estoy pasando por esto, ¿no? Me acaban de diagnosticar Álvaro con autismo, estoy muy preocupado, no sé qué hacer, etcétera, pero al mismo tiempo poder explicarle a los demás qué era el autismo para que a través de la comprensión y a través de la empatía, pues Álvaro estuviera mejor en esos entornos y en esos contextos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hoy a 9 años o a casi 10 años de mi vida como activista, 9 años de Iluminemos, te puedo decir que una persona que cambia mi vida por completo, ni siquiera es Álvaro, es una persona que casi termino a golpes al subirme a un avión, y cuando me doy cuenta de la importancia de crear conciencia, de visibilizar el tema para justamente pues que no volviera a pasar esas cosas en mi vida, ¿no? El hecho de poder enfrentarte a diferentes entornos, y no enfrentarte, de poder convivir con diferentes entornos y de poder estar en diferentes entornos que pudieran ser sumamente retadores y pues a partir de ahí de mi inquietud de hacer algo al respecto. Y muchas veces también, al principio lo pensaba mucho, Fer, que Iluminemos nace de mi dolor, ¿no? De mi propia frustración, de mi propia desesperación, de no saber qué hacer, de mi propio dolor de constantemente estar en una lucha con el entorno y con todos los contextos y en cualquier circunstancia de vida que cualquier papá, cualquier mamá me puede entender, incluso tú mismo me puedes entender con eso, y a partir de ahí, de tomar una decisión y actuar en consecuencia, ¿no? Como te decía, muchas de las cosas de mi vida o que he hecho en mi vida no las he pensado dos veces, ¿no? Simplemente me vienen y me dan ganas de hacerlo. Y así fue, Iluminemos. Yo nada más, sinceramente, eh, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, ¿no? Y cuando me di cuenta, estaba en Palacio Nacional con Peña Nieto dando un discurso en la ley de autismo, en una serie de circunstancias en mi vida muy rápidas que de repente volteé y dije, ¿y ahora qué hago con esto, no? Yo no creía hasta cierto punto en la vocación, pero con el tiempo me he dado cuenta de que eh, como digo, conjunto de astros, de cómo se alinearon las estrellas para hacer posible la campaña que hicimos en el 2015 con el fútbol, con el apoyo de muchas personas como Justino Compeán, entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Katy Serna, autora del libro de mi hermano Luca, que es un gran libro y tiene un gran documental, el Jimmy Lozano, actual seleccionador de la selección mexicana, Roberta, mi prima, que hace una pieza fundamental en Iluminemos, ¿no? Y cómo Rodrigo Aroca, el productor del video, y cómo entre 5 personas fuimos capaces de crear esta gran campaña de concientización. Para mí fue mágico y fue una lección de vida, ¿no? En donde te das cuenta que los límites te los pones tú mismo, ¿no? Y que creo que confiando y que creo que actuando por un bien común, las cosas se dieron de una manera maravillosa. Ok, pues es bastante las situaciones que, por lo que veo, que han dado inicio, han dado una forma a lo que es Iluminemos como es hoy. Me parece muy interesante que hables mucho como también tanto de cosas positivas como negativas, que fueron series de eventos que te llevaron a crear Iluminemos y de que en vez de tirarte la rama de decir, no, pues no se puede, no sé cómo hacerlo, buscaste la manera de transformar, de encontrar y de formar de estas experiencias como desentadoras, como lo que podría ser lo de aeropuerto que me decías, y volverlo en algo positivo para que alguien no pase por algo similar. Lo cual me lleva a algo muy importante, otra pregunta que se relaciona mucho con el tema, que es, ¿cuál es la motivación para poder continuar con Iluminemos, para seguir con este evento, para hacerlo cada vez más y más grande? Pues fíjate que algo interesante para mí ha sido el irme descubriendo yo y creciendo yo como persona, actuando, ¿no? Porque por un lado, el ante la búsqueda de información, cuando creamos Iluminemos, cuando se vuelve uno de los referentes en materia de autismo, empiezo a tener yo contacto con una serie de profesionales que no solo aprendí, he tenido la oportunidad de aprender de ellos, ¿no? Que me invitaban a congresos y demás, y me invitaban como expositor cuando yo no era conferencista, me invitaban, o sea, yo no, el primer discurso que di en mi vida fue con Peña Nieto en Palacio Nacional, la primera plática que di en mi vida fue literalmente en un congreso en Tlaxcala, ¿no?
o otro en Estados Unidos que me invitaron a compartir parte de la historia de Iluminemos, pero actuando me he ido descubriendo yo, ¿no? Actuando y mi trabajo me ha ido revelando cosas de mí mismo que yo ni siquiera sabía que tenía dentro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me empecé a volver adicto a dos cosas, a la información, en donde si yo iba como ponente a un congreso a Tijuana, por ejemplo, y tenía el privilegio de estar sentado con gente como Leonardo Caracol, como Miguel Gallardo, como Eduardo de Astenopala, al lado y platicando, y que pude entablar una relación de amistad con ellos, ¿no? Y que he podido tener una relación de amistad con ellos, para mí eso ha sido valiosísimo en mi rol como padre, por un lado, en mi rol como activista, ¿no? Y por otro lado, Fer, suceden dos cosas y una dualidad interesante, ¿no? Que trato de estar muy consciente de ella en mi vida. Por un lado, el dolor constante con el que puede vivir un padre de una persona con autismo al no poder tener la relación que buscas como tal, pero por otro lado también el, 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 la plenitud que causa el saber todas las noches y todos los días de irte a la cama sabiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer para transformarle la vida no solo a ti mismo, sino a muchos, ¿no? Y el actuar por los demás. Esa satisfacción y esa plenitud que yo he tenido en muchos momentos durante estos 9 años de Iluminemos ha sido lo que me ha mantenido, porque me he vuelto de alguna manera adicto a las emociones que me causa de plenitud, de placer, de gozo, el impacto que vamos creando día con día, ¿no? Y esa sensación para mí es la que me ha llevado pues a descubrirme y a descubrir cosas de mí mismo que no sabía yo que existían, ¿no? Entiendo. O sea, creo que si tienes esa motivación es de ver cómo va creciendo la situación, cómo cada vez vas viendo estas evoluciones, esta forma que tú pensabas que de nuevo iba a ser algo muy chiquito, que nunca, yo supongo que nunca te imaginaste estar con figuras públicas tan importantes y ser un referente constante, no solo ya a nivel nacional, sino yo, por lo que me dices del congreso que ha sido, yo creo que hasta días de nivel internacional. Me parece algo interesante. Continuando Fíjate, Fer, que también pasa algo ahí curioso, ¿no? Que mucha gente a mí me dice, es que qué padre lo que haces por tu hijo, ¿no? Y yo digo, a ver, el amor por mi hijo es implícito. Esto yo no lo hago por él, lo hago por mí, primero, ¿no? Porque me gusta, porque me causa plenitud, porque me causa mucha satisfacción hacer lo que hago, me gusta mucho mi trabajo, soy muy apasionado en lo que hago, ¿no? Y claramente, pues a través de mi trabajo he podido impactar, a lo mejor hoy de manera directa o indirecta, no lo sé, ¿no? Pero he podido impactar la vida de mis hijos, ¿no? Creando una vida mejor. A mí me educaron de una forma de que si no te gusta algo, lo arregles, ¿no? O me educaron en tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, ¿no? Y eso es algo que he predicado, por un lado, y que he actuado al respecto, y en donde no lo hago únicamente por mí o por mis hijos, ¿no? Porque también el hecho de actuar por un bien común, y llamémosle, y me han dicho de todo, pero llamémosle el servicio, llamémosle un apostolado, llamémosle como le queramos llamar. Al final del día, para mí, el hecho de trabajar en algo que beneficie a los demás ha sido transformador para mí, ¿no? En donde pues, hasta renuncié a mi trabajo hace 9 años para dirigir Iluminemos, y al día de hoy, aunque han pasado cosas obviamente muy duras, de muchos sacrificios, de muchos retos, pues no me arrepiento de absolutamente nada, ¿no? Al final del día creo que hoy estamos aquí, hemos beneficiado a más de 240,000 personas, y a mí me ha permitido descubrir cosas de mí, insisto, ¿no? Un día me dijo Jorge Font que dejarse tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma, ¿no? Y tener tanto contacto con la realidad de otras personas, además de haberme dado perspectiva en el autismo, en general, por decir algo, he platicado probablemente con más de 3,000 papás o mamás, ¿no? Además de N número de profesionales, pues que me han permitido tener una perspectiva de la vida, del autismo, de las neurodivergencias, de la inclusión, pues creo que bastante enriquecedora para mí, ¿no? Por encima de cualquier cosa. La verdad es que yo siento que fue como una bolita de nieve, por decirlo de alguna manera. El motivante inicial, volviendo a la pregunta anterior, fue
pues quiero hacer esto por mi hijo porque es el motivante inicial, porque pues como tú dices, el amor por el hijo está implícito, pero una vez que empiezas a ver todos los cambios que puedes hacer y toda la energía que puedes aportar, todo el cambio verdadero que puedes hacer, creo que ese es un gran motivante que yo siento que está trabajando para lograr estos cambios verdaderos. Continuando con las preguntas aquí que tenemos, que de hecho vienen también para este motivante que tiene, para estas siguientes expectativas, que es ¿qué es lo que deseas más en este mundo con respecto a ti como Gerardo Gaya, también como la asociación y todo en general? Pues mira, intentando cambiar el mundo, me cambié a mí mismo, ¿no? Por encima de cualquier cosa. Yo, obviamente tenemos muchos proyectos, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, tenemos la oportunidad de crear muchísimo más impacto, de beneficiar a muchas más familias con muchos proyectos que tenemos y desde hace mucho tiempo que no hemos sido hasta cierto punto capaces de sacar, pero al mismo tiempo, Fer, tampoco tengo yo grandes expectativas. He aprendido a no estar apegado al resultado, sino abierto al resultado como tal, ¿no? Y el futuro se construye en el presente trabajando todos los días. Todos los días se presentan nuevas oportunidades para crear un impacto positivo en la vida de los demás, para fortalecernos como organización, para crecer como personas. Y es en lo que estamos todos los días, ¿no? Es un trabajo hasta cierto punto muy difícil porque somos reactivos a la necesidad de los demás. O sea, difícilmente nosotros buscamos a alguien para ayudarlo. No podemos ayudar a quien no quiere recibir ayuda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un trabajo muy difícil en ese aspecto. Pero al final, tanto Iluminemos como yo hemos ido creciendo juntos y en donde mi sueño y mi utopía es que Iluminemos me trascienda a mí, porque yo no soy Iluminemos. Yo fundé y creé Iluminemos, pero Iluminemos es de todo aquel que quiera hacer algo al respecto, ¿no? Y es donde digo, a ver, aquí no se equivoque nadie, yo estoy de paso. O sea, yo en esta silla como fundador, bueno, como fundador siempre voy a ser, pero como presidente ejecutivo, como director general de Iluminemos, estoy hoy, pero yo no sé en 6 meses, yo no sé en un año, ¿no? Y tenemos la oportunidad, o tengo la oportunidad de que este sea parte de, a lo mejor, no sé, mi legado, el hecho de dejar Iluminemos al servicio de los demás. Ese es mi sueño, que Iluminemos no me necesite, ¿no? Yo creo que el éxito en la paternidad es que tus hijos no te necesiten. Para mí el éxito profesional sería que Iluminemos no me necesite y que me trascienda por completo, ¿no? Porque en el mundo de la sociedad civil, en el mundo del tercer sector, la pirámide de prioridad está totalmente invertida. Parece y resulta que puedo ser más importante yo como presidente de Iluminemos, ¿no? Que a mí desde el título me choca, pero se tiene que tener, porque así lo piden muchas veces en diferentes cosas, ¿no? Pero hoy soy yo el que preside y el que dirige esto, pero mañana no lo sé, ¿no? Y no se nos puede olvidar que lo importante no es Iluminemos, no soy yo, es la causa, ¿no? Y resolver realmente las necesidades que tienen las familias de personas con autismo y lograr la comprensión y la inclusión integral de personas con autismo en el mundo, ¿no? No solo en México, también en América Latina. Y es donde digo que nadie se equivoque, porque yo estoy aquí de paso, Iluminemos es un vehículo de impacto y lo que verdaderamente importa es trascender, trascender en inclusión, en la integración total, en la inclusión, en la convivencia, como cada quien le quiera llamar, ¿no? Pero a mí, mi utopía es que Iluminemos deje de existir, porque si ya no tenemos que impulsar una política pública, si no tenemos que concientizar o sensibilizar a nadie, si no tenemos que apoyar diferentes o brindar diferentes servicios de apoyo a familias, porque el gobierno ya lo resolvió como debería de ser, porque para mí el verdadero problema del autismo es la falta de políticas públicas como tal, la seguridad social, en donde debería de existir ciertos servicios que hoy no existen, y ante la falta de tenemos que existir, ante la falta de conciencia social tenemos que existir, ante la falta de políticas públicas tenemos que existir. Pero mi utopía es que Iluminemos dejar de existir, que es paradójico, irónico, ¿no? Trabajamos todos los días para dejar de existir, ¿no? Y ese es mi sueño, que trascendamos a Iluminemos todos, y que si no podemos, porque no logramos solucionar de fondo la falta de apoyos, de acompañamiento, de servicios, etcétera, que lo podamos resolver de fondo, automatizándolo y sistematizándolo para que las familias tengan apoyo. Ese es mi sueño, Fer. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad.
Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Continuando con todas estas conversaciones que has tenido con todas estas campañas que justamente me decías, todo lo que ha trabajado Iluminemos, ¿tú cuál crees que sea el mayor logro que has tenido en tu vida? Uy. Depende de Difícil, ¿verdad? depende de qué perspectiva lo veamos, ¿no? Porque, mira, yo muchas veces no te sé decir para mí qué significa el éxito, ¿no? Trato de invertir la pregunta en cada proyecto, en cada tarea de cómo se ve el éxito para mí. Y muchas veces no logro definirlo. Lo que sí sé es cómo se vería el fracaso para mí, y el fracaso más grande que yo podría tener es fallarme a mí mismo, ¿no? Yo creo que a veces en el mundo de la sociedad civil está el éxito está medio sobrevalorado como tal, ¿no? Porque muchas veces la gente las personas ven muchas cosas que para ellos consideran éxitos y que para uno no significan tanto, ¿no? Yo al final del día mucho de las grandes cosas, por ejemplo, de las grandes satisfacciones que he tenido en el plano profesional, ni siquiera se ven. O sea, ni siquiera se ven, literalmente, ¿no? Entonces ahí sí no te podría decir. Obviamente, yo creo que de los eventos o de las cosas más padres que a mí me han llenado, por ejemplo, pues fue cuando hicimos la función del Rey León. O sea, que fue la primera vez en América Latina que esta superproducción del Rey León se presentó de una manera incluyente o amigable o relajada para las personas neurodivergentes, ¿no? Ese para mí ha sido uno de los más grandes proyectos, y te platico una anécdota, pero cuando terminó la función con todo lo que habíamos hecho, yo me salí caminando del teatro que está en Polanco, el Teatro Telcel, y me paré y estaba el Museo Sumaya ahí. Y te juro que pensé y dije, si se cae esto y me apachurra, yo me muero pleno y me muero feliz. O sea, no me importa, ¿no? Y me fui caminando del Teatro Telcel a la Torre Virreyes, al Dorito, que está a la vía del tren, solo a las 10:30 de la noche, tratando de entender lo que había pasado y tratando de entender lo que habíamos logrado, ¿no? Porque por encima del ego de decir, oye, la primera vez que en América Latina es el Rey León y que se cubrió CNN y que si vino gente de Disney de Nueva York, o sea, por encima de cualquier otra cosa, ver ese teatro lleno, con 380 o 420 familias, que muchas de ellas por primera vez pudieran ir al teatro, eso a mí me causó como te digo, una satisfacción, y el escuchar los comentarios de las mamás, en donde una mamá, me mandaron un audio que le mandó una mamá a otra mamá y que me lo hicieron llegar, en donde decía, ¿cómo te explico que es la primera vez que salgo a un lugar público y me vale madre si mi hija se tira al suelo? ¿No? O sea, escuchar todo eso, ver las sonrisas de los niños, pero sobre todo ver a los papás que pudieron tener una experiencia positiva con sus hijos. Y cuando te hablo de ver a los papás, te hablo de más de 400 papás. Para mí eso fue uno de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida, al punto pues que tuve que irme caminando a las 11, 10:30, 11 de la noche, solo por unas vías del tren, tratando de entender lo que había pasado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las satisfacciones. No sé si es el mayor éxito, pero sí es una de las mayores satisfacciones. Y para mí el éxito es tener la libertad de equivocarme, ¿no? ¿Cuáles son las metas, los siguientes retos, las siguientes líneas las que piensa que puede llegar a Iluminemos en estos días o A mí en estos años? me gusta mucho encontrar analogías, por ejemplo, en los deportes, ¿no? En mi vida. Y aunque no sea mi entrenador favorito, por ejemplo, el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, y aunque yo le vaya a otro equipo, pero habla mucho de partido a partido, ¿no?
O sea, y en verdad no nos planteamos, tenemos muchos proyectos a futuro, ¿no? Queremos fortalecer el directorio que tenemos, queremos sistematizar y protocolizar nuestro modelo de atención, de apoyo a familias, que tenemos que hacer muchas cosas para seguir creciendo como organización, ¿no? Y eso representa un reto de tecnología, por un lado, y un reto económico, porque luego también sucede que la gente cree que las personas creen que todo el mundo te apoya y que todo el mundo te dona, por lo tanto nadie te dona, ¿no? Y por otro lado, y también quiero aclarar esto, Fer, yo ni un paso lo he dado solo, ¿no? Hoy tengo un equipo de trabajo que pone el corazón todos los días para crear un impacto positivo en la vida de los demás, que trabaja todos los días con el corazón en la mano para lograr un impacto, ¿no? Y así como a lo largo de 9 años han pasado muchas personas por Iluminemos y demás, nunca hemos hecho solo las cosas. Pero al final del día, como te decía, nos gusta ir partido a partido, ¿no? Ahorita es fortalecer la campaña del mes de abril, ¿no? Lanzarla, sobrevivirla, y tenemos muchos planes. El año que entra cumple 10 años, Iluminemos, y nos encantaría hacer muchísimas cosas que ojalá seamos capaces de hacer, ¿no? Nos planteamos muchos retos por delante y pues ya verá, ya el tiempo será el gran revelador de la verdad respecto a qué pudimos hacer, a qué no, ¿no? Pero siempre vamos mes a mes. O sea, vivimos día con día, vivimos y vamos partido a partido. Hablando de las experiencias que se han formado como Iluminemos, ¿tú cómo sientes que ha mejorado tu vida desde que iniciaste Iluminemos por el autismo? Es paradójico, ¿no? Y es como esta definición de autismo de Charissa Kosmeister, que es un regalo disfrazado de dilema, el autismo, ¿no? Para mí, todo en la vida es un regalo disfrazado de dilema. Iluminemos ha sido un regalo disfrazado de dilema, ¿no? Que me ha llevado ahora sí que a los rincones más oscuros, por llamarlo de alguna manera, pero también a lo más pleno, ¿no? Yo, es que a mí me ha transformado mi vida, o sea, en todos los aspectos de mi vida. O sea, y no porque antes estuviera mal o ahora esté bien, o antes estuviera bien o mal, pero sí te puedo decir que para mí el crecimiento personal, más que el crecimiento profesional, ojo, porque el sacrificio profesional al renunciar a tu trabajo para dirigir una organización sin fines de lucro o emprender socialmente cuando tienes 39 años de edad, pues es un reto y es un sacrificio profesional, ¿no? El trabajar por los demás también es un sacrificio profesional, pero hoy ya no me gusta verlo a mí como un sacrificio común, decir es que me cuesta trabajo por lo que estoy dejando, porque al que le ha permitido crecer es a mí, ¿no? De tener perspectiva, de poder compartir con más de 3,000 probablemente papás. El otro hace un cálculo, decir, oye, si he platicado al año más o menos, yo personalmente platico con 40 padres más o menos, ¿no? Acompañándolos en el proceso de diagnóstico en 9 años, pues son casi 3,600 papás, ¿no? Eso a mí te puedo decir que aprender de todos los demás, desde la primera entrevista que te hice a Tifer, que está por ahí en YouTube, desde la plática o la convivencia que he tenido contigo, con tus papás, con muchísimos padres, me han revelado cosas de mí mismo y me han permitido tener unos aprendizajes constantes que ojalá me diera la vida para poder integrar todo lo que he aprendido, ¿no? Porque ha sido, así como ha sido el reto profesional más difícil que he tenido, también ha sido el reto personal más pleno que he tenido, porque he tenido la oportunidad de crecer a través de las experiencias de los demás, ¿no? Y de poder compartir constantemente mi testimonio a través de las conferencias o a través de las pláticas de papás que doy o de los talleres o de diferentes cosas, y el acceso, por decir algo, que he tenido a lugares en donde yo nunca me hubiera imaginado estar, Naciones Unidas, Palacio Nacional, por ejemplo. Eso ha sido revelador y ha sido muy difícil tratar de integrarlo en mi vida, ¿no? Como un día me dijo Daniel Comín, una persona y un profesional al cual admiro mucho y respeto muchísimo, que me dijo que corría el riesgo de vivir intoxicado, ¿no? Ahora sí que intoxicado de información, porque ha sido tanta información que ojalá tenga la oportunidad de poder integrarla de una manera correcta en mi vida. Sí, lo entiendo completamente. Todos estos grandes logros que has podido tener, todas estas experiencias que te han formado, creo que sí son un gran
cambio a la vida, que son ese tipo de cosas que dices, no, pues no me puedo ni creer que estuviera aquí, que pudiera tener este volumen, esta forma de llegar a tanta gente. Creo que son esas cosas que uno no se cree hasta que está ahí. E incluso cuando ya están en estos eventos, en estos lugares tan importantes, estoy casi seguro que ni tú te la crees la mayoría de las veces, de volteas a ver a la gente y dices, Dios, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo terminé en Oye, esta situación, en un evento tan platico, importante? te platico un par de anécdotas, pero obviamente cuando te invitan a dar un discurso en Palacio Nacional con un presidente de la República, te caiga bien o te caiga mal el presidente, esos escenarios imponen mucho. Cuando escuchas Sí. al maestro de ceremonias decir y hace presencia o hace la entrada, o como lo diga el maestro de ceremonias, el señor tal, ¿no? En ese caso, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y va entrando, y de repente se sienta, y de repente empieza el himno nacional, hijo, o sea, te impone de una manera muy cañona, ¿no? Y yo estaba muy gallito. Yo llegué muy gallito acá a decir, no, hombre, aquí vamos a hacer, me paro en el estrado, estoy dando mis palabras y de repente volteo así de, señor presidente, ¿no? Y lo volteo a ver y voltea y me hace contacto visual. No, bueno, casi se me caen las patas. O sea, la verdad, te impone muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me ha llevado a lugares increíbles este trabajo, Fer, y por otro lado también en otra anécdota, por ejemplo, como a los 3 años de Iluminemos, organizamos un desayuno con diferentes organizaciones y entre ellas el Centro Autismo Teletón. Y Fernando Landeros es una persona que yo estimo muchísimo, que admiro muchísimo. Yo digo que tengo muchos senseis en la vida, ¿no? Así como a Jorge Font le digo mi Yoda, a Fernando Landeros, a Chovy, le digo que es mi Obi-Wan Kenobi, ¿no? Porque he aprendido muchísimo de ellos y soy un privilegiado de tenerlos o de poder decirme sus amigos, ¿no? Total, en el evento iba a hablar también Fernando Landeros y primero iba yo, ¿no? O iba el primero, no me acuerdo. Iba yo primero y después él. Tenía una presión por mi discurso, por mis palabras, y lo ensayaba y lo escribía y estaba hiper nervioso y 5 minutos antes estaba yo en el baño todavía leyendo mi discurso, repasándolo y estaba ultra nervioso, ¿no? Por la responsabilidad y por también, pues a lo mejor el pensar de decir, o sea, después de que hable yo viene Chovy, o sea, wow, ¿no? Que es un grandísimo orador y que habla muy bonito acerca del autismo, ¿no? Y estaba yo muy nervioso. Era una presión, Fer, brutal. Cuando subo, doy mis palabras. Cuando me bajo, te juro que lo único que pude pensar para mí fue, y sigo siendo exactamente la misma persona que se subió a hablar que la que se bajó. Que no importa lo que diga, voy a ser la misma persona que se subió a la que se bajó. A veces le damos mucha importancia a las cosas, ¿no? Claro, hay cosas muy importantes, hay foros muy relevantes y demás, pero al final del día vas a ir a ese lugar, vas a decir lo que tengas que decir, lo vas a hacer lo mejor que puedes, lo que toca en ese momento, ¿no? Y cuando te bajes vas a ser la misma persona. Entonces, tratar de tener esa perspectiva y esa visión de que no importa lo que hagas, de que no importa lo que digas, Gerardo Gaya va a seguir siendo Gerardo Gaya y que la oportunidad realmente está en que Iluminemos siga creciendo y provoque un cambio radical, concientice a todo el mundo entero, impulse políticas públicas, resuelva la necesidad de las familias. Eso es lo importante, no lo que Gerardo Gaya tenga que decir. Y eso me permitió a mí minimizar la presión sobre el trabajo, ¿no? Y donde he aprendido también a disfrutarlo y a gozarlo en vez de sufrirlo, ¿no? En donde pues, probablemente, claro, cuando te invitan al Senado de la República, pues, también, ¿no? O sea, tú has estado ahí y te impone, pero cuando te das cuenta que lo que realmente importa no es lo que digas, sino lo que hagas después, esa presión se minimiza. Y no me acuerdo de la pregunta y me fui por otro lado, perdón, Fer, pero bueno. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org.
Lo único que sí, para encarrilar un poco también a las preguntas que estaba haciendo, déjame continuar con la siguiente pregunta que tengo acá, que también viene a la parte de los eventos, que es de todos los eventos que ha sido, ¿tú cuál sientes que es el que recuerdas con más cariño? La Copa de Fútbol. Bueno, te voy a decir, Eh, yo creo que dos. Por un lado, la Copa de Fútbol y la caminata del año pasado, del 2023. En la Copa de Fútbol fue un evento de mucha presión, Campo Marte, 867, si no me falla la memoria, jugadores, ¿no? Chavos que estaban jugando, partidos, clínicas de fútbol para chavos con autismo, partidos que denominábamos de la inclusión, en donde los guerreros aztecas, que son personas que no tienen una pierna, jugando fútbol en muletas, jugando contra Cadima, un grupo de adultos, con discapacidad intelectual o autismo o síndrome de Down, jugando fútbol, fue una cosa divina, ¿no? Yo ese evento lo recuerdo con una plenitud también bestial. Cuando terminó el evento, me bajé, ahora sí que backstage, ¿no? Atrás del estrado, atrás pues del escenario que teníamos montado, a llorar. Y lloré como por 10 minutos, o sea, de plenitud, de satisfacción. Acabé sentado en Campo Marte comiendo una pizza y tomándome una cerveza. Ya fue hace mucho, entonces yo ya no corro riesgo de que haber violado ninguna ley, pero echándome una chela y echándome una pizza solo, diciendo, wow, ¿no? Y después ahí con mi familia y con algunos primos y voluntarios, fue la experiencia más padre. Pero la caminata del año pasado, yo algo que siempre he promovido y algo que invito mucho a los papás, a actuar, a hacer, a visibilizar, a salir a las calles, a participar en los eventos que se organizan, ¿no? Conmemorativos o demás, ¿no? Tenemos que estar presentes. Y después de la pandemia, después de todo lo que habíamos pasado y demás, la caminata de Apapache Autismo que organiza muy bien Lucero Cárdenas, pues nos sumamos a ayudarle en lo que pudiéramos, ¿no? Porque a mí, o por lo menos en mi visión, 800 personas en Reforma no llaman la atención, 8,000 sí, ¿no? Y la primera vez que fui a una caminata en la Ciudad de México, pues éramos muy pocos padres desde mi punto de vista. 800 son muchos, ¿no? Pero éramos pocos, sentía que éramos pocos. Y el año pasado convocamos mejor, invitamos, ¿no? Claro, eran 8 años de trabajo constante y estando. Y de repente tuvimos mucha presión y muchas broncas para la organización que le estábamos ayudando a Lucero. Y de repente yo estaba viendo del Ángel de la Independencia hacia la Estela de Luz, hacia donde íbamos a caminar, ¿no? Y yo veía poca gente. Digo, poca, a lo mejor 2,000, 2,500, ¿no? Pero a mí no se me hacía mucho, porque yo sueño y lo comparo, mal hecho, pero lo comparo con la caminata del mes del orgullo, en donde van 80,000 personas a Reforma y inundan Reforma promoviendo la diversidad, ¿no? Híjole, entonces, con esa referencia, pues obviamente yo estaba muy, ¿cómo te diré? Sueño con estar 20,000 personas ahí en el Ángel o en la caminata algún día, ¿no? Total, yo estaba en el Ángel de la Independencia viendo a la Estela de Luz y de repente yo veía poca gente, traíamos los radios y de repente agarran y me dicen, empezamos, y digo, veo muy poca gente. Y me dicen, ¿cómo? Poca. ¿En dónde estás? Le digo, viendo a la Estela de Luz. Y me dicen, date la vuelta al Ángel. Cuando voy al Ángel y le doy la vuelta al Ángel, viendo del Ángel hacia el centro, y veo el río de gente, casi me pongo a llorar de la felicidad, de la emoción, de ver la cantidad de gente. Y cuando empiezan a arrancar y veo yo desde el Ángel de la Independencia a la Estela de Luz lleno de gente y que todavía hacía falta gente y que los de Protección Civil, que siempre minimizan la asistencia, siempre, o sea, siempre te van a decir menos de los que realmente son. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando de repente los de Protección Civil me dicen, estimamos como 6,000 personas, dije, aquí hay 8,000 gentes, me puedo morir en paz, ¿no? Wow. Y se me salieron las lágrimas de la emoción de ver eso, ¿no? Para mí esas dos cosas, así como muchos, son muchos de los momentos que han transformado mi vida, Fer. Entiendo completamente toda esa emoción que puedes llegar a sentir cuando superas tus propias expectativas, las propias metas que tú te llegaste a hacer.
Y volviendo a justamente lo que dijiste tú al inicio, ay, me siento muy nervioso. ¿Tú como figura pública te sientes nervioso en estos eventos, en este tipo de Siempre, eventos? ¿No sientes esa nervios de tener que representar a algo tan grande? siempre, siempre. Cada evento, cada entrevista, cada participación en algún foro, cada conferencia, siempre. Y el día que me deje de dar nervios y el día que me deje de tener ese cosquilleo en el estómago, ¿no? Y ese nerviosismo, yo creo que ese día voy a dejarlo de hacer, ¿no? Porque por la responsabilidad que conlleva, por un lado, sí, obviamente, ¿no? Aunque he aprendido a no cargarla, pero por otro lado, ese nerviosismo siempre existe, Fer. No sé si por miedo a fallar, miedo a fallarme, miedo a fallarle a alguien, por algún miedo, no lo sé, pero ese nervio siempre existe, ¿no? Y ante cualquiera, ahora sí que cualquier evento, cualquier conferencia, cualquier plática, ese nervio siempre está presente porque además ese nervio, esas emociones, por lo menos yo en mí creo que las he logrado aprender a canalizar de una manera mejor. No sé si me explico, ¿no? En vez de paralizarme por el miedo, por el nervio y demás, al revés, lo agarro como motor para intentar sacar lo mejor de mí, ¿no? Y eso es algo que siempre, siempre, pues espero que nunca se me quite, porque el día que se me quite, yo creo que no lo voy a valorar tanto, ¿no? Me dejas sin palabras en toda la forma en la que te expresas de todo esto. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Continuando con la pregunta, tú como padre de familia de una persona con autismo, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto que se ha presentado como padre, ya no solo como padre de familia, sino como yo también a cargo de una persona está dentro del trastorno de espectro autista? Yo creo que los retos nunca dejan de presentarse por etapas de vida, ¿no? Eh, Tener un hijo dentro del espectro puede ser muy complejo, puede ser muy difícil y yo creo que mucho también depende de la óptica de cómo lo ves, las oportunidades que tienes y la información que tienes, pero al final yo, como digo, la satisfacción más grande que me voy a llevar a la tumba es haberlo hecho lo mejor que puedo siempre, ¿no? Como padre, como profesional y demás. Yo creo que los retos son muy evolutivos dependiendo la etapa de vida, pero sí te puedo decir que una de las, digamos, de los momentos más duros y más difíciles no han tenido nada que ver con el autismo, ¿eh? Han tenido que ver con otras circunstancias, ¿no? Un accidente de Inés, mi hija, cuando era chiquita, que le pegó un caballo con la boca en la ceja y le abrió de este tamaño, por ejemplo, ¿no? El reflujo de Inés cuando nació, ¿no? O sea, es curioso que para mí, con todos los retos y dificultades que lleva el tema de la paternidad de un niño con autismo, creo que los mayores retos para mí de la paternidad no han estado ahí, Fer. Si bien es duro, si bien es difícil por los comportamientos, por los gritos, por la poca funcionalidad verbal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy coloquial. Es difícil, sí, pero en relación al autismo te puedo decir que uno de los retos más grandes fue para mí, el día que Inés, mi hija, llegó y me dijo, pa, odio el autismo, odio que mi hermano tenga autismo, ¿por qué no es normal? ¿Por qué no puedo jugar con él? Ese para mí ha sido los momentos más duros y más difíciles. Híjole, es que siento que ya no solo lo estaría hablando ya como entrevistador, lo estaría hablando más como Fernando Arias. Creo que el reto de tener a una persona con un diagnóstico así sí es muy complicado, sobre todo si es como un tercero, sobre todo en la parte de algún hermano, sí llega a presentarse como muy extraño el saber de va a costar muchísimo más la convivencia, quiero tener este tipo de relaciones con mi hermano, de esta hermandad que se puede llegar a tener este compañerismo, pero cuesta bastante.
ah, creo que es uno de los mayores retos que se puede llegar a presentar en cualquier padre, es decir, de no, pues quiero que tú entiendas y quiero que me apoyes en esto, pero ¿cómo lo hago para que puedas entenderlo de manera correcta? Y si es un reto, un sentimiento, no diría de impotencia, más bien como de el De tristeza, tal vez frustración. decirlo, Y de mucho de frustración. frustración, porque, por ejemplo, ¿no? Digo, ahorita tratando de hacer memoria, o sea, el tema de la pandemia, ¿no? Que fue, yo creo que para mí el mayor reto que yo he tenido como persona, porque por un lado, en relación al autismo, en la parte personal, el cambio de estructura a Álvaro le vino fatal, fatal, fatal. O sea, de gritos durante 3 horas y cosas muy duras que vivimos como familia, ¿no? Y al mismo tiempo estaba el tema de no te contagies, sobrevive económicamente, tienes una responsabilidad inmensa con tu equipo de trabajo y con tu propia comunidad, ¿no? O sea, para mí fue muy retador, pero yo creo que respecto al autismo, esos 3 primeros meses, hijo, que fueron eternos, con el cambio de estructura para Álvaro fue durisísimo convivir con ello en la circunstancia que estábamos viviendo, ¿no? Siento que no solo, si, no solo fue el reto de sobrevivir, el reto de esto, sino que sacó a la luz muchas cosas de nuestras facetas como ser humano. Fue un momento de mucha autorreflexión para bien, para mal, para explorarnos en muchos ambientes diferentes y poder convivir, el ver este tipo de cosas que uno normalmente no vería si no estuvieras en una situación tan extrema. Aunque puede parecer como muy negativo, muy contrastante, creo que también abre la puerta mucho al diálogo para poder a dar otra perspectiva y también que haya oportunidad de comprensión de un ser humano a otro, realmente. 100% y sobre todo, Fer, para mí uno de los mayores aprendizajes, ¿no? El permitirte ser vulnerable con quien quieres, con tu equipo de trabajo, ¿no? Y el poder decir y levantar la mano y decir, hoy no estoy bien y necesito ayuda, ¿no? Para mí fue parte de los grandes aprendizajes de la pandemia y aprender a decir que no también a muchas cosas. Sí, realmente creo que es de mucho valor el decir el no estoy bien. La verdad es que parece muy fácil, pero expresar esta vulnerabilidad, por decir de alguna manera, también ser humano realmente, saber decir, hoy no estoy bien, en verdad necesito ayuda, por favor, escúcheme. Creo que es algo realmente impactante. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál crees que ha sido el momento más importante o de mayor conexión con tus hijos? Hablando de esta misma parte de familia, de los dos, y no solo hablo solo del contexto ya quitando hasta cierto punto, va a sonar igualmente paradójico, yo creo que todo el podcast ha sido así como lo estamos diciendo. ¿Cuál sientes que ha sido el momento de mayor conexión familiar que has llegado a tener? Muchos y mucho aprendiendo a disfrutar con Álvaro, ¿no? Desde que me divorcié y el hecho de no convivir todos los días con él, por decirlo de alguna manera, pues me abrió la oportunidad de tener una relación distinta con él, ¿no? Y sí te puedo decir que disfrutamos o tratamos de, yo por lo menos disfruto mucho de vivir diferentes experiencias con él. Mucho de lo que yo le digo a los papás siempre es: ¿qué harías si tu hijo no tuviera autismo? ¿No? Independientemente de las, entre comillas, limitaciones que pudiera tener para diferentes actividades, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que me he vuelto un adicto a la rapeleada, a los hikes, por llamarle de alguna manera, no al senderismo, pues de repente me lo llevo a caminar entre piedras y ahí a medio escalar y ver cómo asume y él afronta esos retos de escalar piedritas, ¿no? Y digo piedritas porque no son paredes y no somos profesionales del escalamiento o de la escalada, ¿no? Pero hombre, le tienes que echar ganitas de por dónde nos metemos en subidas así de rocas y demás, y ver cómo él va caminando. Y le dices, venga, Alvarín, y te dice, venga, pa, o sea, y esa conexión que vas creando con él, a mí me llena por completo, ¿no? Y yo creo que al final del día, la paternidad de un niño con autismo, por más retadora que sea,
es en buscar esos momentos de conexión en los que tú puedes lograr eso, ¿no? Y a partir muchas veces de su propio interés y no necesariamente del tuyo, aunque suene también paradójico y irónico, ¿no? Y lo mismo con Inés, mi hija, pero muchos de esos momentos de conexión, es que esos momentos de conexión tienes la oportunidad todos los días, ¿no? De que si me marca por FaceTime, como ahora le da por hacerlo, de que si nos vamos juntos de fin de semana a algún lugar, de que si estamos en algún lugar donde hay alberca, de que si nos salimos a caminar o a escalar, entre comillas, ¿no? O a subir así rocas y demás, todos esos momentos para mí son mágicos y los disfruto y he aprendido a disfrutarlos mucho porque también creo que la distancia, por llamarle de alguna manera, desde que me divorcié, pues a mí me ha permitido tener otra relación con ellos, ¿no? Entonces, son cosas que busco y que trato de encontrar esos momentos de conexión padres en cada momento y en cada etapa y en cada circunstancia, literalmente. El nuevo termo Wisdom Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wisdom Lover junto a los expertos en sabor. Muchas veces y muchas cosas de lo que le digo yo a los papás, ¿no? A mí me pueden considerar o no un buen padre, no lo sé. ¿De quién me importa la opinión respecto a si soy un buen padre o no? De mis hijos, de nadie más. Porque todo lo demás son calificaciones que ponen los demás, ¿no? Pero a mí, para quien me importa que tengan una buena opinión de mi paternidad o de mi estilo de paternidad, son mis hijos. Los demás me dan igual, sinceramente. Continuando con esto mismo que tú me dices sobre el rol que asumes como padre, como director, ¿tú cómo sientes que has asumido cada uno de estos roles en la vida y en todos los procesos que has hecho? Lo mejor que puedo, nada más. Ok, Haciendo lo que me toca lo mejor que puedo, que es lo mismo que trato de hacer como papá, ¿no? Hacerlo, y yo lo resumo en tres cosas: en serlo razonablemente responsable, en mis decisiones, en mis acciones, ¿no? Hacerlo siempre lo mejor que puedo y lo que me toca, ¿no? Y en donde tratar de, pues de por lo menos intentarlo, ser la mejor versión de mí mismo en donde pueda hacerlo, ¿no? Y en los contextos en que me toque, porque muchas veces obviamente también hay lugares a donde no quieres ir y tienes que ir, ¿no? Y vas, entre comillas, obligado por las circunstancias, ¿no? Y pues ahí ahora sí que lo mejor que puedo, nada más. entiendo. A ver, también ya para ir cerrando, tengo unas cuantas preguntas para que me gustaría como un buen tema de cierre para esta parte del podcast. La Échale. primera sería, ¿tú cómo definirías la palabra inclusión? Aceptar nuestras diferencias como seres humanos, aceptar la diversidad humana en todos sus frentes y poder encontrarnos en medio. ¿Tú actualmente piensas que vivimos en un mundo inclusivo? No, yo siento que lo estamos construyendo, yo creo que estamos entendiendo, ¿no? Yo creo que el ser humano ha entendido de diversidad de raza, estamos entendiendo de diversidad de género y tarde o temprano vamos a entender de neurodiversidad, de neurodivergencia, de todas las diversidades humanas como tal, ¿no? Yo creo que estamos ante conceptos en permanente evolución y que estamos construyendo ese futuro incluyente, inclusivo, de convivencia, de empatía, como le queramos llamar, que al final del día lo que creo que estamos construyendo es un mundo de oportunidades para todos y todos por igual, ¿no? Hay una frase de Martin Luther King que me gusta mucho, que dice que la filantropía es muy encomiable, pero que el filántropo nunca debe de olvidar las causas de injusticia social que hacen necesaria la filantropía, ¿no? Entonces, para todo esto yo creo que lo estamos construyendo, yo creo que el futuro se construye en el presente con nuestras acciones y yo creo que por lo menos nos estamos encaminando bien hacia ello, aunque haga falta muchísimo. Entiendo completamente ese sentido de es prácticamente como construyendo un puente y realmente poder hacer empezar a ver este cambio. Creo que es un momento importante para la historia y ver cómo se va transformando en un mundo bastante inclusivo en muchos aspectos. Para finalizar, tengo una última pregunta que sería, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías con respecto al autismo? Cambiaría todas las políticas públicas de seguridad social.
de este país y de América Latina. Ok. En donde, para mí, el problema no es el autismo, el problema es la actitud que tenemos frente al autismo, ¿no? La falta de, y pongo una rayita en blanco para que cada quien la llene en sus propios contextos y circunstancias, pero yo por lo menos sueño con un lugar o con un país o que espero algún día lograrlo y convertirnos en ese primer mundo respecto a la atención, ¿no? En donde ante un diagnóstico de cualquier condición de vida, las clínicas de salud pública, la salud pública te diga, no te preocupes. Y en ese no te preocupes, incluyan protocolos de diagnóstico, las terapias de intervención temprana que se requieren, tanto de integración sensorial, cualquier metodología de Ember, ABA, RDI, la que sea, o la que la ciencia vaya conociendo mejor con el tiempo, ¿no? Pero en donde realmente no te tengas tú que preocupar como padre, ni te tengas que ocupar como padre, porque el costo actual que pagamos los padres, quienes podemos pagarlo, financiero, económico y el desgaste socioeconómico, tanto social como económico que tenemos como familias, es un desgaste brutal y el efecto empobrecedor no lo estamos midiendo. El día que lo midamos, que lo podamos tener datos, va a ser un toque de atención para el gobierno por el costo de no hacer nada, ¿no? Yo, si pudiera cambiar algo con una varita mágica, definitivamente sería eso, porque eso impactaría a gran escala. Incluyó el tema de la educación también en ese deseo y por eso hablo de seguridad social, no hablo de salud, porque son tres, o por lo menos es la vertiente de educación y de salud, ¿no? Me gusta bastante que puedas hacer revista en que el mayor problema y el mayor reto que se presenta ahorita son cómo lo ve la sociedad, y creo que igual habla mucho de todo lo que hemos estado hablando de las metas que has estado haciendo por todo este momento. Por el momento creo que son todas las preguntas que tengo para hacer para este podcast. No sé si quieras decir algún comentario final para alguna conclusión o algún comentario propio que te gustaría aportar. Nada, Fer, agradecerte tu tiempo, agradecerte tus preguntas, toda tu retroalimentación también, obviamente, y pues seguimos, y aquí seguimos ahora sí que en este proyecto de Iluminemos, del podcast y demás, y ojalá que esta conversación, como siempre digo, haya sido enriquecedora tanto para quien lo oye como para mí. Muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias por dejarme participar contigo en un día tan importante, entrevistando a una figura pública tan importante, y no solo una figura pública, sino alguien que yo personalmente considero un amigo realmente. Gracias, Fer. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok o LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.